Muy buenos días a todos, buen arranque de semana. En primer lugar, comentarles que estamos avanzando en una auditoría profunda en el PAMI, desde que por supuesto asumimos, y quiero darle algunos datos para que tengan presente el desastre que se ha hecho en muchas áreas del Estado, en este caso con el PAMI, con un lugar sensible como es el instituto. Desde el 10 de diciembre hasta hoy se recortaron 90.000 millones de pesos en gastos innecesarios, en gastos políticos o en gastos provenientes de la ineficiencia. En el mes de diciembre habíamos hablado, se eliminaron el 75% de las secretarías, el 33% de las gerencias y subgerencias y el 100% de las coordinaciones. Esto es muy importante porque el cálculo que se había realizado desde el organismo indicaba que en mayo próximo el PAMI dejaba de ser operativo por el abultado déficit que estaba acumulando a través de los meses. Solo para, el PAMI por supuesto es un organismo mal administrado, gestión tras gestión. Para ponerlo en contexto, en marzo del 2023 el PAMI registró un déficit de 6.000 millones de pesos. Después en mayo del 2023 vuelve a generar un déficit de otros 6.000 millones de pesos. Fíjense que en septiembre, siempre hablando del año 2023, ese déficit de caja se multiplica por 8. En septiembre el déficit fue de 51.000 millones de pesos. Por supuesto que desde que se inició la campaña electoral el año pasado, esta tendencia, este déficit creciente en el PAMI se fue profundizando, donde se encontró de todo, pero entre ellos gastos en publicidad de dimensiones astronómicas, equivalentes, por ejemplo, a todo un año entero de reactivos para los afiliados que sufren de diabetes. De hecho, fue tan grande el despilfarro en PAMI que en noviembre el déficit llegó a los 92.000 millones de pesos. En este marco de la auditoría que les estoy comentando, se denunció venta de recetas truchas, por supuesto aprovechándose de muchos de la falta de rigurosidad que tenía este sistema, y siempre detrás de una receta trucha, por supuesto, hay un afiliado que se quedó sin un medicamento que necesitaba. La verdad que fue tan obscena la conducción del PAMI, la desidia que se vio que uno encontró en el organismo, que además el organismo había sufrido un hackeo del sistema informático que dejó a 5 millones de afiliados con sus datos a merced de cualquier delincuente y, por supuesto, de las ya conocidas por todos recurrentes intentos de estafas telefónicas que se le han hecho a la gente de la tercera edad. Así que, en virtud de esto, con esta auditoría y habiendo hecho los recortes necesarios, se evitó, como les decía, la catástrofe también en el PAMI. En otro orden de cosas, el presidente esta tarde visitará la Embajada de Israel para participar del acto homenaje a las víctimas del atentado ocurrido el 17 de marzo de 1992, hace 32 años atrás. Es el primer presidente en prácticamente 2 décadas que participa de este acto. Bueno, sin más nada para decirles, los escucho. Buen día, Manuel. Hola. ¿Cómo te va? Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería preguntarte por lo que fue el llamado del presidente a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Hoy, en una conferencia de prensa que brindó el gobernador Axel Kicillof, habló de esto y recordó que nunca antes en el país esto había sucedido, que un presidente dijera esto o propusiera esto. Y la pregunta concreta que quiero hacerte es si el presidente está pensando rever sus dichos, retractarse de alguna manera, o si se va a mantener en sus 13.
Bueno, el presidente de hecho creo que ha hecho alguna aclaración con respecto al tema y por supuesto que, de hecho, el primer punto, entiendo, del Pacto de Mayo efectivamente hacía referencia a los derechos de propiedad como una garantía constitucional, digo, nadie puede ir en contra de ese derecho de propiedad, a pesar de que en la Argentina nos desacostumbramos a que se respete la propiedad privada, lo cual es una tragedia, ¿no? En un sistema republicano, democrático, en un Estado de Derecho, es triste que no se haya respetado durante tanto tiempo el derecho de propiedad. Y parte de esta falta de respeto por el derecho de propiedad está dada por los impuestos, ¿no? Por los elevados impuestos. Entonces, cuando el presidente nota que en alguna jurisdicción los impuestos atentan contra el derecho de propiedad, es que efectivamente el presidente hace estas declaraciones. Y el presidente siempre va a opinar y a manifestarse en contra de todo lo que él considere una situación en donde se vulneren los derechos de propiedad. Así que no hay mucho más para aclarar que eso, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Peralta para Concierto, Fénix Buenos Aires y Diario Litoral, perdón. Quería consultar en línea con lo que consultaba mi compañero, los dichos de Axel Kicillof, porque él apuntó directamente al núcleo de lo que se está haciendo, que es el plan económico, y dijo que es criminal. ¿Qué respuesta tiene el gobierno para eso? Bueno, la verdad es que es difícil de entenderlo al gobernador Kicillof, al menos cuando hace este tipo de declaraciones. La verdad es que criminal nos parece, en tal caso, bajo la definición que entendemos que él tiene de acto criminal para una cuestión económica, es lo que han hecho con la Argentina durante tantos años en materia económica, que la han destruido. Y la verdad es que lo único que estamos haciendo es intentando corregir el desastre que nos han dejado en la Argentina. Así que sí, efectivamente esto ha sido un acto criminal, los que lo han cometido han sido ellos. De hecho, nos sorprende cómo el gobernador Kicillof se desentiende del despilfarro público, ¿no? Y del despilfarro que han hecho no solo en el gobierno nacional, sino también en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que él es gobernador. Mira, de hecho, aprovecho para marcarte algunos gastos que ha tenido el gobernador Kicillof, porque en parte de la conferencia de prensa el gobernador Kicillof habla de que con los impuestos se pagan policías, se pagan médicos, lo cual es correcto, claramente, eso pasa en todas partes del mundo. Pero más allá de eso, que no nos ha sorprendido claramente esa definición, también en la provincia de Buenos Aires se pagan, por ejemplo, en perspectiva de género, en políticas de perspectiva de género, esto es información oficial de la provincia de Buenos Aires, casi 170.000 millones de pesos. También hay programas como Mar para Todas, que busca garantizar el derecho al tiempo libre y descanso de las mujeres LGBTI+. Masculinidades para la Igualdad, destinado a promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la provincia de Buenos Aires e incluir la perspectiva de masculinidades en el ESI. Programa Haceme Tuyo, programa que se ha hecho muy famoso y viral en un momento, que provee geles lubricantes de uso íntimo en concepto de elementos de cuidado para la humectación y o lubricación de genitales externos en pos de sexualidades saludables. Plazas por la Igualdad es otro de los programas que busca acercar las plazas y los parques bonaerenses, busca llevar a los parques estas políticas públicas. Bueno, Ciencia sin estereotipos. Juguemos Piola, un programa que fortalece los recursos para abordar proyectos sobre el derecho a jugar. Programa Buen Vivir, que le entregan bicicletas, luces LED, tachos de separación de residuos a vaya a saber Dios quién, y viajes de fin de curso que plantea la posibilidad de que todos los estudiantes puedan viajar, con el agravante que viajan muchos que no lo necesitan, ¿no? Que no necesitan ser subsidiados en un viaje de egresados. Así que lo que estamos en contra es eso, es que se use el dinero del contribuyente de una manera tal vez
digamos, confiscatoria o con aumentos que tal vez sean excesivos para el tipo de gasto que tienen algunas jurisdicciones. Simplemente eso, digamos, no me parece que haya nada criminal en cuestionar los gastos excesivos del Estado, ¿no? Sea del Estado de la provincia o sea de cualquier otro estrato del gobierno. Bueno, hoy hablamos del PAMI, digo, acá nos pasamos hablando de cuestiones del gobierno nacional también y de otras provincias, así que apelamos a que entendamos que en una Argentina pobre, con impuestos muy elevados y con una presión récord, con una presión fiscal récord, bueno, que algunas cosas tal vez estén más en línea con lo que la gente pretende y con lo que la gente está dispuesta también a pagar con sus impuestos, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Es bueno, qué cantidad de gente está dispuesta a pagar con el trabajo de todos los días, no sé, el programa Haceme Tuyo, ¿no? Para comprar geles. Digo, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a discutir en la Argentina. ¿Cuál es el tamaño del Estado que realmente queremos y qué Estado estamos dispuestos a pagar entre todos? ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Te quería preguntar si el gobierno no considera que es peligrosa esta incitación a la rebelión fiscal que planteó primero el diputado José Luis Espert y después el presidente Milei con algunas declaraciones en apoyo a Espert. ¿Y por qué no adopta la misma posición el gobierno respecto de otras provincias, cuando se sabe que, de acuerdo a los recortes que impuso el gobierno nacional, también dispusieron importantes aumentos en otros impuestos? Gracias. Bueno, en principio porque en principio no es así la última parte de tu pregunta, porque efectivamente de hecho, hay algunos días que yo me he dedicado a hablar de diferentes provincias, ahora no recuerdo bien, pero hemos hablado de Chubut, de La Rioja, y no me acuerdo de alguna provincia más. Nosotros, y además, hicimos un llamamiento a que todos comprendan la importancia del equilibrio fiscal y la importancia de hacer eficiente el gasto y de en algún momento bajar impuestos, no solo no subirlos, ¿no? Sino bajarlos. Por supuesto entendemos que estamos en una coyuntura muy compleja, donde hay cosas que van a llevar más tiempo y donde readecuar el sistema tributario no es una tarea sencilla ni que sea de un día para el otro. De hecho, nosotros siempre lo mencionamos a nivel nacional. Bueno, cuando logremos la estabilidad y cuando efectivamente las variables macroeconómicas se terminen de estabilizar y podamos salir de todo el esquema de distorsiones que nos han dejado en el gobierno anterior, comenzaremos un proceso también para modificar el sistema tributario y poder hacer más eficiente la recaudación de impuestos y que sea más lógica y razonable para todos, ¿no? Así que no es algo específicamente que esté en relación con la provincia de Buenos Aires. Me parece que el diputado Espert hizo un comentario, el presidente simplemente continuó con ese comentario, que hablaba de la provincia de Buenos Aires, pero no porque con la provincia de Buenos Aires haya nada en particular. ¿No consideran que es peligroso, digamos, porque así como incita a Es que la no hay rebelión fiscal, podría ser aplicable a otros impuestos? No consideramos que haya una incitación, fue simplemente defendamos o tengamos bien en claro que la propiedad privada es un derecho que se debe respetar. Me parece que fue simplemente eso. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Qué tal? Para FM La Patriada, consultarte. Está clara la diferencia en política internacional que sostiene el gobierno de Javier Milei con respecto al anterior. Hoy se cumplen 32 años del atentado lamentable contra la Embajada de Israel. Quería preguntarte si no temen las mismas consecuencias que sufrió el gobierno de Carlos Menem a partir de la política de seguimiento de los Estados Unidos, haber participado en la guerra del Golfo con el atentado contra la Embajada, la AMIA y Río Tercero, la vinculación con la guerra. O sea, en síntesis, a pesar de las diferencias, si no es un seguidismo hacia la política de Estados Unidos y de Israel que puede provocar lesiones a los argentinos. Gracias. Bueno, lo cierto es que no. Por supuesto que además hay un dato adicional, ¿no? Que es en muchos de los casos que mencionaste, todavía no tenemos justicia. Y creo que hay que seguir buscando y luchando por esa justicia para que
en fin, porque también es parte de un país normal tener justicia y nosotros no la hemos tenido. Desde que ocurrieron los atentados hasta hoy, lo que hemos hecho en muchos casos han sido malos pasos. Y no, la verdad es que si estar de acuerdo con algún país o haber cambiado, como vos mencionaste, el lineamiento en materia de política internacional deviene en un miedo a un atentado, bueno, lo mal que estamos, ¿no? Me parece que no, y me parece también que los esfuerzos en materia de seguridad que se están haciendo son infinitos, así que no veo que eso ni que sea así, ni que en tal caso pueda generar lo que vos estás mencionando. No, la verdad que no. Última pregunta. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas para Noticias Argentinas. Quería consultarle, sobre todo ante el colapso de hospitales y los más de 102.000 casos de dengue que llevaron a 79 muertos, dejaron el saldo de 79 muertos, si el gobierno considera reactivar la pauta publicitaria para la campaña de prevención y si está en estudio la posibilidad de incorporar la vacuna contra el dengue al calendario, ahora que la OMS recomienda su uso en una franja etaria de la sociedad expuesta a la enfermedad. Gracias. Bueno, en principio hemos hablado de la vacuna contra el dengue. De hecho, incluso creo que el propio Ministerio de Salud ha hecho sus propias declaraciones. Sí, la pregunta era porque a partir del 8 de marzo la OMS lo recomienda en menores de 6 a 19 expuestos a la enfermedad, por eso. Claro, el tema es que la inmunidad, no soy médico, pero estoy aprendiendo mucho en muchas áreas del gobierno. La inmunidad se logra a través del paso del tiempo, por lo tanto vacunar ahora implicaría que esa inmunidad la vas a lograr dentro de tal vez 4 meses, donde ya el mosquito no sea un inconveniente. Por lo tanto, y más allá de que la efectividad tampoco está comprobada, los niveles de efectividad que pueda tener la vacuna. Así que por el momento no lo vemos necesario. Es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna o de que ésta se puede incluir en el calendario de vacunación, se va a hacer. Por ahora esa decisión no está en agenda. Lo que no quita, te repito, que mañana podamos cambiar el modo de actuar en virtud de la vacuna, pero por ahora lo vemos innecesario. Perdón, ¿y la posibilidad de reactivar la pauta publicitaria para la difusión de la campaña? De hecho, por supuesto que hay pauta publicitaria en caso de que haya alguna emergencia o alguna cuestión que haya que comunicar. Por ahora el caso del dengue no está dentro de esa posibilidad. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Buen arranque de semana.